11:42 AM en la arena de combate. Jack veía todo borroso, veía pasar luces que se difuminaban, también podía escuchar caos en la lejanía, a pesar de que ese caos estaba ocurriendo a escasos metros de él. Sentía ardor en su cuello, y a la vez podía sentir como algo cálido lo empapaba, mientras que comenzaba a sentir algo de frío. Todo lo que sentía era tan contradictorio como extraño. Movió la cabeza débilmente, y pudo ver los edificios pasando a gran velocidad. Notó que alguien lo sostenía, y podía ver cómo un vestido rojo se ondeaba por los fuertes vientos. Su alrededor se volvía cada vez más y más oscuro, estaba por caer en la inconsciencia. Lo que estaba pasando es que la sedosa acrobática llevaba a Jack en sus brazos, mientras escapaba lo más rápido posible de Hiromi Higuruma. En el momento que la espíritu maldito vio como su compañero en esta batalla fue herido de gravedad, lo tomó entre sus brazos y huyó a toda velocidad. Se le podía ver saltando entre los grandes edificios, mientras veía frenéticamente hacia atrás, pues el juez los estaba persiguiendo. Silky agachó la mirada, y solo pudo ver cómo el moribundo Jack se desangraba en sus brazos, cada vez estaba más pálido, pues la sangre no paraba de salir de su cuello rebanado. Jack. Oh no, Jack, resiste, veré qué hacer, pensaré en algo, pero, solo aguanta, por favor. Dijo Silky con desesperación. Deja de hablar como ella. Jack hablaba débilmente. Así hablaba ella, y todo era mentira. ¿Pero qué dices? No hables, solo te esfuer. La acrobática fue interrumpida, pues en ese momento, el asesino de Londres, a pesar de estar al borde de la muerte, comenzó a cantar. London Bridge is falling down, London Bridge is falling down. Jack miró a Silky, y por un instante no vio su rostro aterrador, sino que vio el rostro de una mujer que ha pasado por mucho. My Fair Lady. Y entonces todo se volvió oscuro para el asesino. Londres. Finales del siglo XIX. Era una mañana soleada, y la ciudad estaba rebosante de vida, había niños corriendo, mientras sonrisas resplandecientes adornaban sus rostros. Hombres que pertenecían a la nobleza, caminaban junto a sus doncellas, todo parecía un sueño de lo perfecto que era. Pero tras esa brillante Londres, había una ciudad completamente distinta, una ciudad en donde tenías que luchar para sobrevivir. Mientras todos ignoraban el mundo gris debajo de ellos, en un burdel había ocurrido algo terrible. Se podía ver una habitación en completa oscuridad, todo era un desastre, muebles tirados por todas partes, cortinas rasgadas, y vidrios rotos, pero sin duda lo más aterrador de la escena, eran las paredes manchadas de sangre. Cada cosa en esa habitación había sido salpicada con sangre fresca. Y en medio de la brutal escena, yacía un niño de aproximadamente 12 años, su cabello era gris, y tenía heterocromía, es decir, sus ojos eran de diferente color, uno azul, y el otro rojo. Su ropa estaba sucia y desgastada, pero sobre todo empapada en sangre. Pues aquel niño abrazaba un cuerpo sin vida, con múltiples heridas. El niño sonreía con tranquilidad, mientras se aferraba con más fuerza al cuerpo. Así luces más hermosa. El niño miró el cuerpo, y su sonrisa creció. Sí, sin duda te ves más hermosa, mamá. Aquel niño que abrazaba el cuerpo sin vida de su madre, era quien en un futuro sería conocido como Jack el Destripador. La única razón por la que el pequeño Jack era feliz, en el mundo que le había tocado nacer, era por el aparente amor de su madre, es por eso que descubrir que ese amor era falso, o más bien, no para él, lo quebró. En el momento que su madre se dio cuenta de que nunca saldría de la vida de prostituta en la que se encontraba, dejó de fingir, y atacó a Jack, quería deshacerse de él, pues según ella, es lo que siempre debió hacer. Jack se defendió como pudo, y logró herirla en el cuello con un objeto punzante. Pero, en ese momento, todo el miedo y tristeza en él desapareció, y fue reemplazado por asombro, pues estaba viendo algo hermoso, estaba viendo el miedo en su estado más puro.
Aquel niño con uno de sus ojos, era capaz de ver los sentimientos de las personas a través de colores, era prácticamente un ojo que todo lo ve, pues Jack siempre vería lo que las personas en realidad sentían, y en ese momento estaba viendo un color de su madre, que si era para él, pues el miedo que ella sentía en ese momento, era solo para su hijo no deseado. El pequeño Jack veía maravillado el nuevo color, su mirada brillaba como nunca antes. El color de mamá es el más hermoso del mundo, dijo Jack mientras atacaba incontables veces a su madre. Habían pasado las horas, y las autoridades llegaron a la escena del crimen, todos quedaron horrorizados por la brutal escena, este sin duda era de los asesinatos más terribles que se habían visto en ese momento. Mientras las autoridades rodeaban el burdel, Jack se encontraba en el callejón de enfrente, viendo todo el espectáculo, sonrió, se dio la vuelta, y se alejó de ahí. The London Bridge is falling down, my fair lady. Cantaba Jack mientras se adentraba al oscuro callejón, hasta perderse. Y así aquel niño decidió su destino, ya sabía perfectamente lo que iba a hacer. Nadie podía imaginar que en un futuro, Londres, sería testigo del nacimiento de una macabra leyenda, que pasaría a la historia. 31 de agosto de 1888. Los años pasaron, todo parecía que iría bien en la ciudad de Londres, pero aquel día sucedió algo que daría inicio a una edad oscura, en aquella ciudad. En todos los periódicos de la época solo anunciaban una cosa, el brutal asesinato de una prostituta, primero fue una, luego dos, luego tres, luego cuatro, y por último 5. O eso es lo que los medios dijeron. Pues, era mentira. Ya que si se daba a conocer la cifra real, toda la ciudad entraría en una histeria incontrolable. La ola de muertes de prostitutas no parecía detenerse, pero ¿quién era aquel que estaba detrás de todo? Pues solo tenían un nombre. Porque en cada escena del crimen siempre, en algún lugar, estaba escrito con la sangre de la víctima. Jack el Destripador. En una pequeña mansión, en los suburbios de más alto prestigio, se encontraba Jack, frente a una pared con fotos de todas sus víctimas, se contaban por docenas. Aún tengo tiempo de sobra, pues. Jack miró un periódico. La justicia nunca antes había estado tan ciega. En el periódico que él miraba, se daba la noticia, de que las autoridades harán una investigación masiva en los barrios más pobres, para dar con el asesino. Es por eso que Jack se estableció en una zona de prestigio, ya que en un lugar como ese, las autoridades nunca se tomarían la molestia de investigar, incluso si tienen pruebas. Bien, ya está decidido. El asesino tocó con delicadeza una foto, en la pared. Tú serás la siguiente. El criminal tomó su sombrero, y con tranquilidad se lo puso. Salió de la mansión, y por donde pasaba la gente lo saludaba, a nadie se le ocurría que él, era aquel que estaba aterrorizando a toda la ciudad. La noche había caído, y mientras los que pertenecían al alto estatus, se preparaban para ir a dormir, en los barrios, las damas de la noche salían para hacer su trabajo. Se podía ver cómo Jack caminaba por uno de esos barrios, las mujeres se le acercaban para ofrecer sus servicios, pero él las ignoraba. La furia comenzaba a notarse en su mirada, pero se controlaba, pues en estos momentos, venía por una prostituta en particular. En una de las habitaciones de un burdel, una mujer estaba sentada al borde de una cama, mientras parecía estar dándole las buenas noches, a su pequeño hijo. Pero si alguien viera el momento con más atención, se daría cuenta, de que algo más estaba sucediendo, pues la mujer se comportaba cariñosa, pero no como una madre lo haría. El niño por su inocencia, no sabía lo que pasaba, pero aún así se le veía muy incómodo. Y cuando la mujer estaba a punto de hacer algo aún peor, desde la ventana, algo entró a gran velocidad. Aquella persona se alarmó, al oír un ruido extraño, vio hacia la ventana, y luego vio al niño frente a ella, y pudo notar que un dardo, se había clavado en el brazo del pequeño. La mujer no sabía qué estaba pasando, el miedo comenzó a invadirla, mientras veía cómo el niño cerraba los ojos lentamente, hasta quedarse dormido. ¿Sabes? No soy tan malvado, como para dejar que un niño, vea lo que te voy a hacer. La mujer al escuchar esa voz, la cual venía detrás de ella, se giró, y ahí pudo ver como un hombre la veía fijamente, con una sonrisa. ¿Quién, rayos eres? ¿Qué quieres? Mi nombre por ahora es irrelevante, ¿y qué quiero? El asesino hablaba con amabilidad.
Nada, no quiero nada de ti en particular, solo vine para limpiar. ¿Qué quieres decir? No entiendo nada. Ja ja ja, no entiendes nada, dices, tú sabes perfectamente lo que has hecho. El hombre señaló al niño, que estaba dormido. Él no es tu hijo, ¿cierto? La mujer se ponía cada vez más nerviosa, se le podía ver sudando a mares, pues al parecer el hombre frente a ella, sabía mucho. ¿Qué tanto sabes? Lo suficiente, como, para saber que de nuevo ibas a robarle la inocencia, a un menor. En el momento que la mujer escuchó esas palabras, abrió la boca para gritar, pero en menos de un parpadeo, el hombre le tapó la boca, con un paño húmedo. El asesino derribó a la mujer, y la estampó contra el suelo, se puso sobre ella para evitar que forcejeara. Tu moneda de pago, eran niños, has estado haciendo esto durante años. Jack presionó con más fuerza el paño, en la boca de la mujer. Tú eres de las más famosas del lugar, es por eso que se arriesgan para cumplir tus caprichos. El asesino acercó su rostro, al de su víctima. En estos momentos tienes las riquezas suficientes para dejar la vida de prostituta, sin embargo no lo haces, porque aquí, se te cumple todo lo que quieres. La mujer estaba aterrada, pues el hombre lo sabía todo, quería gritar lo más fuerte posible, pero simplemente no podía. ¿Te diste cuenta? El criminal retiró el paño. No puedes gritar, ni tampoco moverte, pero sí puedes sentir, eso es lo que pasa cuando usas la cantidad exacta. El hombre sacó un cuchillo, y lo tocó con delicadeza, pues se preparaba, para lo que más le apasionaba. Bien, comenzamos, y por cierto creo que es hora de que me presente. El hombre hizo una reverencia. Soy, Jack el Destripador. Después de unos días, Jack se encontraba en un establecimiento, tomando una taza de té, estaba leyendo el periódico, y en primera plana estaba su más reciente crimen. Ya se habían tardado en publicarlo, pero solo les interesa lo más llamativo. En aquel periódico, solo se contaba el nuevo crimen, de Jack el Destripador, pero en ninguna parte se decía los crímenes que la víctima, también había cometido. Jack el Destripador, no mataba a prostitutas al azar, primero las investigaba, y una vez se aseguraba de que tenían secretos muy oscuros, iba tras ellas, pues se convencía a sí mismo de que lo que hacía, era justicia. Era la única manera que encontró para desahogar su odio por las damas de la noche. Pero Jack siempre ha pensado que todas ellas, son iguales. Entonces, ¿por qué las investigaba y no las mataba por igual? Simple, porque en el fondo sabía que no todas eran como él creía, pero se negaba a creerlo. Simplemente una mente quebrada que se contradecía a sí mismo. Jack leyó el periódico, y se concentró en el último párrafo, el cual decía: ¿hasta cuándo dejará de matar? Ja ja ja, ¿cuándo me detendré? El asesino pensó por un momento, y sonrió levemente. Cuando una de ellas me muestre un acto de amor. Jack se puso de pie, y dejó unas monedas en la mesa. Dejaré de matar, cuando una prostituta me devuelva la fe en la humanidad. Y así Jack, se fue del establecimiento, y se perdió entre toda la gente de la ciudad. Volvemos al presente. En la arena de combate. Jack abrió los ojos de golpe, y lo primero que vio, fue el techo de una habitación oscura. Se dio cuenta de que estaba acostado, así que se sentó rápidamente. Se vio a sí mismo, y pudo observar que estaba algo manchado, de su propia sangre. Se llevó una mano al cuello de forma casi instintiva, pues recordó muy bien cómo el hechicero, se lo rebanó. Al tocarse, no sintió ninguna herida, su carne estaba cerrada, como si nada hubiera pasado. El criminal dirigió su mirada hacia una dirección, y pudo ver cómo la sedosa acrobática, asomaba la cabeza por una ventana, pudo deducir, que ella estaba haciendo vigilancia. Gracias al reflejo de la ventana, Silky se percató que Jack había despertado. Dejó de ver las oscuras calles desde la ventana, y se acercó al hombre, con clara preocupación en su rostro aterrador. Funcionó. No sé cómo lo hice, pero funcionó. Silky revisaba a Jack, como si fuera su madre. ¿Estás bien? ¡Qué alivio! Por un momento creí que, todo acabó. Jack salió del asombro, y alzó una mano, como señal para que Silky le diera su espacio. Ella comprendió, así que lo soltó, y dio unos pasos atrás. ¿Cómo, me curaste? No estoy segura de cómo lo hice, solo, pasó.
Estoy seguro que fue la técnica maldita inversa, allá que me habló de ella. Supongo que sí. Dijo Silky sin saber mucho del tema. Jack se puso de pie, y vio mejor el lugar en donde se encontraban, era un pequeño departamento, que estaba casi oscuro, de no ser por las luces de afuera. Caminó, y pasó a un lado de la acrobática, se dirigió a la ventana, y con cautela se asomó. Todo estaba muy oscuro, y se podía oír el sonido del público. Él sigue allá afuera, pero logré perderlo, así que puedes relajarte, por ahora. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Como por 5 minutos. Ya veo, ya veo. Jack miró a Silky pero no con desagrado como antes, solo la vio con seriedad. ¿Por qué me salvaste? ¿Qué? ¿En serio me preguntas eso? Tu desesperación por salvarme fue tanta, que aprendiste la técnica inversa, sin saber nada de ella. Dime, ¿por qué me salvaste? ¿Que no es obvio? Si te mueres tú, me muero yo, y sabes, no quiero morir. Ya estás muerta. Pues, no quiero morir 2 veces. Ja 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 ja. Mentirosa, mentirosa, no me salvaste por eso. Dijo Jack mientras se quitaba su monóculo roto. ¿A qué te refieres, muchacho? Dijo Silky colocando sus manos en su cintura. Puedo ver tu color. Sé cuál es el color de la mentira, y ese es el color que tienes ahora. La acrobática iba a decir algo, pero no supo cómo responder a eso. Jack al verla así, mostró una pequeña sonrisa. No me salvaste porque tuvieras miedo de morir, fue por otra razón. Dime la verdadera razón. La espíritu miró a Jack, sus cuencas vacías por un momento dejaron ver un brillo, como si su mirada de repente hubiera mostrado rastros de vida. Al igual que tú, yo pude ver tus recuerdos cuando nos sincronizamos, no lo vi todo, pero, por un momento, vi a un niño llorando, y eso me recordó a alguien, no estoy segura de a quién, pero solo sé que era alguien muy importante para mí. En el momento que la espíritu dijo eso, de manera casi imperceptible, su rostro se agrietó. Pequeñas fisuras aparecieron en ella. Jack escuchó atentamente, y conforme Silky hablaba, el criminal pudo ver cómo el color de la espíritu cambiaba. Tu color cambió, dices la verdad. Uno de los ojos del asesino, brillo de un color rojo. Entonces tu preocupación, ¿es genuina? Sí. El asesino vio que el color de Silky no cambió al responder, por lo tanto decía la verdad. Soltó un suspiro de resignación, y caminó hasta estar frente a la ventana. Aún siento conflicto al estar cerca de ti, pero si quiero sobrevivir a esta pelea, supongo que tengo que trabajar contigo, así que andando, que nuestro oponente ya debió haberse cansado. Cuando la acrobática escuchó eso, se le iluminó la mirada, pues estaban progresando. Solo pudo asentir en señal de acuerdo. En las calles de la réplica de Tokio, Higuruma caminaba sin prisa, con su martillo sobre su hombro. Para este punto, ya debió haberse desangrado, pero seguiré buscando, pues no pienso arriesgarme. El público se veía impaciente, pues el humano común y la maldición se mantenían ocultos, todos ya querían saber el resultado. Ya han pasado casi 10 minutos desde que perdimos el rastro de los representantes de la humanidad, ¿acaso se rindieron? El humano común fue herido de gravedad, ¿será que ya el Shikigami no pudo terminar? Pues todos pudieron oír claramente, una especie de impacto. Higuruma rápidamente se giró, y vio que la calle en la que se encontraba se empezaba a cubrir de una espesa cortina de polvo, ubico de dónde venía todo eso. Venía una parte bastante alta de un edificio de esa calle, algo había impactado ahí. Cuando el polvo se dispersó, todos pudieron ver cómo, el asesino de Londres, aparentemente, flotaba por los aires. Es Jack el Destripador. Sigue vivo. Esto aún no acaba. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo es que está flotando en el aire? Jack sonrió al oír los gritos de asombro del público. El primer acto fue un fracaso, así que, comencemos con el acto 2. Los humanos comunes se sintieron aliviados de ver que la pelea aún no ha terminado, pues aunque no estén muy de acuerdo de que Jack sea su representante, si pierde, darán un paso más hacia su dominación. El juez veía con sorpresa en sus ojos al criminal. Sigue vivo, incluso la herida en su cuello desapareció, ¿cómo? ¿Acaso el espíritu maldito lo curó?
Higuruma vio detenidamente a Jack, y pudo ver que él no flotaba, sino que estaba parado sobre algo, que reconoció muy bien. Eso, es, cabello. Pero antes de que el juez pudiera decir algo más, se percató de que había gruesas fibras de cabello, por todas partes. Parecían estar conectadas, con los edificios de toda esa calle. Jack, aún en las alturas, abrió el bolso en su cintura, y sacó docenas de cuchillos, tomó las fibras de cabello a su alrededor, y puso las armas por encima, como si fuera una resortera. Señor juez, curiosamente al igual que en Londres, la lluvia es un fenómeno muy recurrente aquí en Japón. Jack jaló con fuerza los cabellos, y los tensó. Así que tenga cuidado. En el momento que el asesino soltó las fibras, los cuchillos salieron disparados a una velocidad cegadora, hacia un solo punto, el hechicero. Higuruma movió su martillo tan rápido, que solo podían verse imágenes residuales de Lan. Golpeaba los cuchillos, pero en el momento que se protegía de una dirección, desde otro lado, cuchillos se clavaban en él. Solo podía oírse el sonido de las armas blancas siendo destrozadas, pero también se oía cómo se clavan en la carne del juez. El humano común no para. Lanza cuchillos como si no hubiera un mañana. Y el hechicero está siendo abrumado. En la suite de Kenjaku. Todos en la habitación veían con incredulidad lo que estaba pasando. Uraume, Yorozu y Kenjaku no apartaban la mirada de las pantallas. ¿En serio está siendo abrumado por cuchillos?, dijo Uraume sin poder creer lo que veía. Bueno, ese tipo ya dijo que esos cuchillos son herramientas malditas. Lo sé, pero aún así sigue siendo algo demasiado simple. El cabello también tiene un papel importante en esto, interrumpió Kenjaku. Esos cuchillos, a pesar de estar siendo lanzados desde un solo punto, a medio camino cambian de dirección, volviéndose impredecibles. Pero ¿cómo carajos cambian de dirección así de la nada? ¿Es cierto, cómo modifican su trayectoria?, dijo Uraume sin dejar de ver las pantallas. Lo único que he podido observar es que los cuchillos, antes de llegar a Higuruma, se impulsan con más fuerza con las fibras de cabello en el camino. El diablo está en los detalles, observen bien. Ambos hechiceros prestaron más atención, y se percataron de algo inusual: las fibras de cabello se movían hacia abajo, y hacia arriba, a una velocidad tan alta, que el cabello parecía estar estático. Es como creo que funciona, dijo Uraume con asombro. Parece que ya te has dado cuenta, jaja. Kenjaku señaló las pantallas. El cabello no solo sirve como un segundo impulso, también sirve como una especie de cinta transportadora, pues en el momento que los cuchillos hacen contacto, cambian su trayectoria. El chamán prestó más atención a lo que veía. Pero, ahora me he dado cuenta de otra cosa: los cabellos están cargados con energía maldita, por lo tanto los cuchillos al tocar las fibras, son potenciados con energía extra. Esos cabellos también sirven como conductor. Kenjaku no pudo evitar sonreír. No sé a quién se le ocurrió el plan, pero sin duda fue brillante. En la arena de combate, Higuruma giraba su herramienta maldita para repeler la lluvia de cuchillos que caía sobre él. Un charco de su sangre comenzaba a formarse debajo de sus pies, pues había docenas de las armas blancas clavadas en su cuerpo, y cada una de las heridas no podía ser curada por el efecto del orbe. Esos cuchillos ganan más potencia al tocar el cabello, pero lo preocupante es que más cuchillos se clavaron en el juez, y gimió de dolor. Es que la espíritu aún no aparece, pero si su cabello está aquí, es porque ella está cerca. El hechicero dejó de protegerse. Al hacer eso, varias de las armas blancas atravesaron su carne, pero ese era el precio para contraatacar, pues cuando más cuchillos estaban por herirlo, rápidamente balanceó su martillo, y los golpeó. Usó la fuerza necesaria para no destruirlos, pues lo que quería era regresar las armas a su oponente. Jack pudo ver cómo, de un golpe, Higuruma le devolvió varios de sus cuchillos. No vaciló ni por un segundo, y alzó su capa, la cual estaba reforzada con la energía maldita de Silky. Varios de los cuchillos se destruyeron al impactar con la capa, pero el asesino no pudo protegerse de uno de ellos, y cuando estaba a punto de atravesarlo, el cabello en donde se encontraba de pie, se movió como una cinta transportadora, y cambió a Jack de lugar. Wonderful. Eso sí que estuvo cerca, dijo el asesino.
Todos en el estadio vieron con asombro cómo Jack se salvó por poco, no se esperaban que el cabello de la maldición pudiera hacer eso. Pero entonces, todos vieron que el criminal comenzaba a bajar de las alturas. Se podía ver cómo las gruesas fibras de cabello se acomodaban frente a Jack, conforme bajaba, pues el asesino las estaba usando como trampolines. Y después de unos segundos, logró llegar al suelo. El infame hombre alzó la mirada, y ahí. Él y el hechicero se vieron a los ojos, y entonces Jack hizo algo que nadie se esperaba, pues se irguió y corrió, pero no para huir, sino que esta vez fue hacia el juez, sin temor alguno. Ahora el humano común se lanza de frente. ¿En qué está pensando? Mientras Jack corría, sacó varias piezas del bolso en su cintura, y las ensambló hasta formar una navaja suiza gigante. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca de su oponente, la blandió como si fuera un esgrimista profesional, y la dirigió con elegancia hacia el juez. Higuruma bloqueó el ataque sin dificultad alguna, a pesar de sus múltiples heridas. Una corta, pero fuerte ventisca de viento, se produjo por el choque de ambas armas. No debiste atacar de frente. Higuruma empezó a brillar, por la energía maldita que lo cubría. Ahora sufre las consecuencias, asesino. Entonces, el juez movió su martillo, y sin esforzarse, se deshizo del humano común, pues lo mandó a volar, como si estuviera hecho de papel. Jack solo pudo abrir los ojos por el asombro. Así que esta es la fuerza de un hechicero. Jack dio un giro en el aire. Amazing, pero el acto 2, aún, no acaba. Justo en el lugar donde estaba a punto de caer Jack, las fibras de cabello se entrelazaron para formar una especie de trampolín. El asesino al ver eso, dirigió sus pies hacia ahí, y al caer sobre la suave superficie, el cabello lo lanzó como una bala, de nuevo hacia el hechicero. Higuruma no pudo creer lo que acababa de hacer el criminal, pues esto no se lo esperaba. Pero, ¿qué hace? ¿Acaso no vio que atacar de frente es un suicidio? El juez no pudo terminar sus palabras, ya que, en un instante, Jack el Destripador se aferró a él. El asesino al llegar hasta el juez, lo abrazó, y lo envolvió con sus piernas, para aferrarse más a él. Los hechiceros y humanos comunes, se quedaron boquiabiertos, por las acciones del asesino de Londres, pues lo que hizo es lo más arriesgado que habían visto. El telón del segundo acto está por caer. Jack, aún aferrado a Higuruma, se inclinó hacia atrás, y desenfundó una pistola. Así que, démosle un final digno. El juez, con pura incredulidad, solo podía ver el agujero de la pistola, a escasos centímetros de su rostro. Entonces, el asesino más misterioso de la humanidad apretó el gatillo. La calle entera se iluminó, y un gran estruendo se oyó, pues esa pistola estaba imbuida en una cantidad inmensa de energía maldita. Y gran parte de esa energía estaba en la bala. Higuruma salió volando, mientras dejaba una estela de sangre, pues parte de su rostro estaba destrozado, al punto de que se veía el hueso. Jack también salió volando, por la fuerza del disparo, y mientras estaba en los aires, solo pudo decir una cosa. Le toca a usted, madame. En el momento que dijo eso, detrás del juez, la pared de un edificio explotó, pues de ahí salió la sedosa acrobática. Higuruma, con el único ojo que le quedaba en ese momento, vio de reojo como la espíritu levantaba una de sus piernas. Silky flexionó al máximo su pierna hacia atrás, y a una velocidad cegadora, simplemente, la movió hacia el hechicero. El público vio como la patada de la maldición le dio de lleno al juez. Todos podrían jurar que escucharon cómo cada hueso del representante del Jujutsu se quebró con un grotesco crujido. Y así una vez más, el juez salió disparado, atravesó un edificio por completo, y luego otro hasta detenerse. Una cortina de polvo se alzó, a varias calles a la distancia. Silky veía todo el caos ocasionado, pero recordó a Jack, así que fue rápido hacia él, para ver cómo estaba. El criminal se levantó del suelo, y se limpió el polvo que lo cubría, le dio unas palmadas a su sombrero para quitarle la tierra, y después se lo puso. Sangre escurría en su rostro, pero aún así solo se concentraba en el gran espectáculo que habían provocado. La acrobática llegó hasta él, y se aseguró de que estuviera bien. ¿Ya tienes alguna herida grave? ¿Algo de lo que tenga que encargarme? Déjame ver. Estoy bien. Solo tengo el hombro dislocado. Jack golpeó su brazo, y lo acomodó.
Listo, no pasó nada. Te arriesgaste demasiado, pues pudo usar su dominio. Lo sé, pudo encerrarme en su dominio, ya que estaba muy cerca de él, pero a veces lo más arriesgado es lo que menos se esperan. ¿Crees que se acabó?, dijo Silky viendo la destrucción. Lo dudo, madame, pero eso no quita que... Jack miró a Silky con una sonrisa casi imperceptible. El segundo acto fue todo un éxito. La acrobática solo pudo sentir un gran alivio. Mientras tanto, en unas calles más adelante, Higuruma estaba bajo los escombros del establecimiento que fue destruido al impactar. Estaba al borde de la inconsciencia, recuerdos de por qué luchaba, volvieron a su mente. 9 de marzo, de 2020. 3 meses, y 13 días, antes del Ragnarok. Higuruma estaba sentado en una banca, de un parque, el lugar estaba vacío, al igual que las calles, pues desde que se anunció el Ragnarok, nadie salía, todos estaban en sus asuntos, antes de que el fin de la libertad llegara. El hombre como siempre, vestido con su traje formal, veía el atardecer con una mirada apagada. Escuchó pasos detrás de él, no se volteó, pues no le importaba quién era. Se podía ver como alguien se sentaba junto al abogado, aquel que llegó era Kenjaku. Si vienes a matarme, hazlo ya, no me importa. Jajaja, ¿por qué crees que vine a matarte? Kenjaku miró al hechicero. Si quisiera, ya estarías muerto. Aunque me impresiona que no estés huyendo, como los demás. No tengo nada que perder. Bueno, cambiemos de tema, de casualidad ya sabes, sobre el Ragnarok. Solo de eso se habla, y siendo sincero, ya me tiene harto. Así que estás al tanto, entonces puedo ir al grano. Kenjaku vio el horizonte. ¿De qué lado vas a pelear? ¿Y por qué tengo que pelear? Perteneces al mundo del Jujutsu ahora, tienes que elegir un bando. No voy a pelear del lado de nadie, ¿para qué? Es una tontería. Ya veo, jajaja, así que te haces el difícil, ok. Kenjaku se puso de pie, y vio al abogado una vez más. Sientes decepción de todos, ¿cierto? Higuruma no pudo evitar abrir los ojos levemente, pues el chamán dio justo en el clavo. Tú eres de los últimos que lo intentó, ¿crees que no lo sé? Pero, al final, todos se rindieron. El juez al escuchar las palabras del chamán maligno, recordó cómo la desesperanza lo consumió, al ver que todos los hechiceros se rendían uno por uno. Al ver que era de los únicos que quedaban, simplemente ya no quiso seguir. Alzó la mirada, y vio al chamán, el cual lo veía con seriedad. Antes de que tomes una decisión definitiva. Kenjaku le extendió la mano a Higuruma. Déjame mostrarte, en qué está gastando sus últimos días, la humanidad. Volvemos al presente. El juez, recordó con furia lo que Kenjaku le mostró, toda la ira que estaba conteniendo empezó a salir. Su energía maldita comenzó a sentirse, en toda la arena de combate. El hechicero, trataba de levantarse, pero los escombros no lo dejaban, su rostro a pesar de estar destrozado, se le podía ver el enojo, en el único ojo que le quedaba. Desde que obtuve mi ritual en ese maldito tribunal, lleno de corruptos, mi fe flaqueó. Su energía maldita lo envolvió por completo. Luego de ver lo que Kenjaku me mostró, mi fe desapareció, y cuando creí que podía recuperar la esperanza, me ponen a pelear con un criminal, y... una maldición. ¡Qué tontería, qué tontería! En ese momento, una enorme columna de luz emergió del lugar. Todos pudieron ver cómo la energía maldita del juez formaba esa gran columna, que se veía en toda la arena. Jack y Silky a lo lejos, no pudieron evitar mirar el espectáculo que se producía frente a ellos. Pero de repente la gran columna de energía maldita, desapareció. El temor los invadió a ambos, cuando escucharon un gran estruendo detrás de ellos. El humano común, y la espíritu, se giraron lentamente, y pudieron ver a Higuruma, con una nueva apariencia. Pues su cabeza estaba envuelta en su energía, y la temperatura producida era tan alta, que su piel y carne se desintegraba, pero gracias a la gran velocidad a la que actuaba su técnica inversa, la carne se regenera, y después, de nuevo se desintegraba, repitiendo así el ciclo. Por lo tanto su apariencia era la de una calavera, que parecía estar en llamas.
Todo el público estaba aterrado, muchos en todo el mundo rezaban, pues Higuruma parecía la mismísima muerte. El hechicero señaló al criminal y a la maldición. A partir de ahora, ya, no seré juez. El martillo que sostenía se transformó en una guadaña. Ahora, seré verdugo. Antes de que Jack y la acrobática pudieran hacer algo, el verdugo, en menos de un parpadeo, ya estaba frente al asesino de Londres. El hechicero simplemente cerró su mano en un puño y le dio un poderoso golpe a Jack, directo en el estómago. El criminal vomitó sangre por el golpe, la fuerza fue tal que salió disparado, sus ojos quedaron en blanco. Silky al ver eso, no lo dudó y se lanzó hacia su compañero. Logró atraparlo antes de que impactara contra un edificio, pero ella solo pudo sentir temor al ver que estaba completamente noqueado. Jack, despierta. Por favor reacciona. Por favor di algo. No importa cuánto ella lo moviera, Jack no reaccionaba. La espíritu se aseguró de que seguía vivo, sintió sus latidos, y se alivió un poco. Si no hubiera reforzado su ropa con mi energía, estaría muerto. Dijo Silky mientras ponía con cuidado a Jack en el suelo. La acrobática se volteó, y vio como Higuruma caminaba hacia ella. Maldito. Casi lo matas. Esto es un duelo a muerte, ¿qué esperabas? El cabello de la espíritu, de nuevo se endureció, y con una ira incontrolable, lanzó cada fibra hacia el hechicero. No te perdonaré esto, jamás. Higuruma veía con tranquilidad cómo el cabello se dirigió hacia él para empalarlo. Dio un paso adelante, y en un borrón de velocidad, se lanzó al espíritu. Giró su guadaña con gran agilidad, y cortó cada fibra de cabello que iba hacia él. Varios hilos de cabello se ataron a sus brazos, pero entonces, el verdugo, jaló sus ataduras, con todas sus fuerzas. La acrobática abrió su gran mandíbula por el asombro y terror, al sentir como su cuero cabelludo se desgarraba, y entonces solo pudo gritar de dolor, cuando su cabello, fue arrancado. Su sangre tiñó el aire, como una macabra obra de arte. Ella, por la desesperación que comenzaba a sentir, agarró los escombros que tenía a su alrededor, y se los lanzó al hechicero, en un inútil intento de evitar que se acercara. Higuruma esquivaba, pero también cortaba con su guadaña los grandes escombros, y entonces, todos pudieron ver cómo la calavera en llamas logró alcanzar a la espíritu. Te voy a devolver esa patada que me diste, dijo Higuruma extendiendo su pierna hacia el estómago de la maldición. Silky no tuvo tiempo de hacer nada, solo pudo sentir con agonía cómo el pie del hechicero se incrustó en su estómago. Ella, al igual que Jack, salió disparada, atravesó varios edificios, hasta que impactó en un establecimiento. Cuando el polvo se disipó, se pudo ver a la acrobática, incrustada en una pared, con el estómago hundido, mientras sangre salía de su mandíbula destrozada. Higuruma se estiró un poco, y vio con calma hacia dónde fue lanzada la maldición. Se acabó. El hechicero ya dejó en claro que él es quien tiene la superioridad. El humano común está noqueado. Y la espíritu maldito también. Los representantes de la humanidad fueron completamente aplastados. Los humanos comunes perdieron la esperanza. Esta ronda, para el mundo, ya estaba perdida. Y mientras la humanidad lloraba, por la que tal vez era su tercera derrota en la arena de combate. Una madre estaba por volver. La acrobática, aún incrustada en la pared, susurraba algo débilmente. Ya te recuerdo. Ya te recuerdo. Ya te recuerdo. Entonces, la espíritu se despegó de la pared, y se dejó caer al suelo. Se arrastraba con su vestido desgarrado, y repetía lo que susurraba, una y otra vez, como si tuviera miedo de olvidar lo que había recordado. Y como si de porcelana se tratase. Trozos de su cara agrietada cayeron al suelo, dejando ver detrás de aquel rostro aterrador, parte del rostro de una mujer que lloraba. Ya te recuerdo, y nunca más te olvidaré. Mi niña.